Perú. Manifestantes llegan a Lima. Alrededor de 100 puntos de tránsito en las principales vías del país se encuentran bloqueados y se espera la llegada de miles de manifestantes más de diversas regiones del Perú para la llamada Toma de Lima. Policía y las Fuerzas Armadas se mantienen en alerta en el cerco de Lima y ya hubo incidente. La presidenta Dina Boluarte pidió que las manifestaciones se den en calma y paz y aseguró que espera a la gente en Casa de Gobierno para dialogar. Brasil. Lula despidió a militares tras los ataques en Brasilia. Son 40 efectivos que estaban a cargo de la vigilancia de la residencia presidencial durante el intento de golpe de Estado. Lula asumió el poder el 1 de enero, pero aún no se ha trasladado a la Alvorada, que está pasando por una serie de pericias después de 4 años como el hogar del ultraderechista Jair Bolsonaro. Mientras avanza la investigación por el intento de golpe de Estado acontecido el 8 de enero, se entregó el segundo sospechoso de colocar un explosivo en un camión pocos días antes de la asunción presidencial. Bolivia. Denuncian uso excesivo de la fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que, según los registros del Defensor del Pueblo Boliviano, se han producido al menos 25 casos de vulneración de los derechos humanos y repudió enfáticamente tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por grupos organizados. Los organismos anunciaron que siguen de cerca las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre en protesta por la detención de Camacho en el marco del caso Golpe de Estado de 2019. Argentina. Alerta por sequía, calor y fuego. 11 provincias en alerta amarilla por temperaturas entre los 35 y 40 grados que se mantendrán por varias jornadas. Además, 14 provincias y un parque nacional mantienen incendios forestales. El pasado 5 de enero, el gobierno prorrogó la declaración de emergencia ígnea en todo el país. Argentina es uno de los países más perjudicados por la sequía que afecta a la región y los pronósticos no son alentadores. España, azotada por el frío polar. Viento huracanado, nieve y lluvias intensas salpican a la península ibérica, con olas gigantescas de hasta 9 metros que han motivado la activación del aviso rojo y temperaturas muy bajas, han comenzado esta semana en el Cantábrico debido al fuerte temporal asociado a las 2 borrascas. Perú. Manifestantes llegan a Lima. Siguen los bloqueos mientras los manifestantes van llegando a Lima. Miles de personas de todo el país siguen llegando a la capital para la marcha de los 4 suyos. Hay un importante operativo de las fuerzas de seguridad en el cercado de Lima, donde se registraron incidentes entre los manifestantes y la prensa. También reportan que la policía comenzó a usar gases lacrimógenos contra integrantes de la protesta. Las primeras delegaciones de ciudadanos que llegaron desde Puno fueron recibidos entre aplausos y cánticos en la Plaza San Martín. Alrededor de 100 puntos de tránsito en las principales vías del país se encuentran bloqueadas.
La presidenta de Perú pide calma a los manifestantes. La mandataria Dina Boluarte apeló el martes a cientos de personas de distintas regiones del país que se dirigen a Lima para protestar contra su gobierno. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Los inconformes exigen la renuncia de Boluarte, la celebración de elecciones inmediatas y la instalación de una asamblea constituyente. El gobierno ha rechazado todas estas peticiones. Grupos de manifestantes emprendieron el viaje desde varias regiones. Cientos de indígenas aymaras se movilizaron desde la ciudad de Ilave, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Estoy emocionado para viajar a Lima porque la lucha continúa. Estamos viajando todos los hermanos sangre aymara y a la lucha. Desde Cusco, decenas de campesinos partieron la noche de lunes hacia la capital. Ahora somos Cusco, somos el ombligo del mundo, somos la capital histórica del Perú y como tal tenemos que ir hasta la capital de la República para poner orden. Los manifestantes también bloquean carreteras y se enfrentan continuamente con las fuerzas de seguridad, en choques que han dejado más de 40 muertos. El movimiento de protestas estalló tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido por cargos de rebelión tras un fallido golpe de Estado cuando intentó disolver el Congreso. Seguridad Deportiva dispuso la suspensión de actividades del 17 al 23 de enero de 2023 para prevenir y evitar riesgos que afecten la seguridad e integridad física de las personas. La decisión se tomó luego de recibir el informe correspondiente a las garantías de seguridad para actividad de índole deportivo, en el que da cuenta de las movilizaciones sociales y protestas en diferentes regiones del Perú. Además, reportan que al menos a 10 de las víctimas mortales de la represión en Perú les dispararon a matar. La fundadora del equipo peruano de antropología forense, Carmen Rosa Cardosa, dijo que esas personas fallecieron por impactos de bala en puntos vitales, lo que evidencia que los uniformados dispararon con la intención de matar, según determinó un análisis realizado por los expertos. Cardosa detalló que de los 10 cuerpos analizados, 6 tienen disparos de armas de fuego en el tórax, 3 en el abdomen y 1 en la cabeza, zonas consideradas como letales. Por su parte, el también fundador del EPAF, el antropólogo José Pablo Baraybar, agregó que existe un mismo patrón criminal y, por lo tanto, una intencionalidad clara de los uniformados al usar las armas de fuego. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmintió a Boluarte y aseguró que no encontró indicios de manipulación en las protestas. El jefe de la comitiva de la organización dijo que no hallaron algo que indicara que los manifestantes responden a algún tipo de organización, sino que se trata de protestas auténticas por el descontento a raíz del abandono que es la región de Puno. En Nepal, los hospitales empezaron el martes a entregar a las familias los cuerpos de las víctimas del accidente de avión ocurrido en Pokhara, en la peor tragedia aérea en este país desde hace 3 décadas. La totalidad de los ocupantes del aparato, entre ellos 15 extranjeros, 5 ciudadanos de India, 4 rusos, 2 coreanos, una argentina, un australiano, un irlandés y un francés, y 6 niños están muertos, según informaron las autoridades. Los
socorristas han trabajado sin descanso desde el accidente para recuperar los restos de las víctimas, entre los fragmentos del aparato, el fuselaje y los asientos calcinados en el fondo del precipicio de unos 300 metros de profundidad. El avión ATR-72, procedente de Katmandú, se estrelló poco antes de las 11 hora local del domingo, cerca del aeropuerto de Pokhara, segunda ciudad de Nepal. Las cajas negras del aparato, fabricado por ATR, una filial de Airbus y del grupo italiano Leonardo, fueron entregadas a las autoridades el lunes, según declaró el jefe del Aeropuerto Internacional de Pokhara. El sector aeronáutico civil en Nepal ha crecido mucho en los últimos años, pero debido a la falta de formación del personal y a problemas de mantenimiento, las compañías registran a menudo problemas de seguridad. Brasil. Lula despidió a militares tras los ataques en Brasilia. Lula despidió a 40 militares que estaban a cargo de la vigilancia de la residencia presidencial durante el intento de golpe de Estado. La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Los efectivos integraban la coordinación de administración del Palacio de la Alvorada, la residencia del jefe de Estado en Brasilia. Lula asumió el poder el 1 de enero, pero aún no se ha trasladado a la Alvorada, que está pasando por una serie de pericias después de 4 años como el hogar del ultraderechista Jair Bolsonaro. La esposa de Lula mostró muebles dañados, alfombras rasgadas, sofás sucios y parte del piso roto, entre otros percances de los que responsabilizó a la familia Bolsonaro. En aquella ocasión, indicó que ella y su marido solo se mudarán a la Alvorada cuando se realice un inventario completo de lo que hay dentro y de las condiciones en que lo recibieron. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Brasil dio un plazo de 10 días para presentar el informe sobre el asalto del 8 de enero. En un oficio enviado al nuevo director general de la policía, Andrei Passos, el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, pidió la presentación de pruebas recogidas. En la misiva, el magistrado indicó que esas pruebas pueden identificar a los agentes que pudieron incurrir en delitos durante la recolección de las mismas. Se entregó el segundo sospechoso de colocar un explosivo en un camión pocos días antes de la asunción presidencial. El detenido es parte de un trío de criminales que planeaba explotar un camión de combustible en la víspera de Navidad el año pasado, cerca del aeropuerto de la capital, indicó el Ministerio de Justicia y Seguridad en un comunicado. El sujeto, que estaba prófugo de la justicia, fue identificado por la Policía Civil del Estado de Mato Grosso como Alan Diego dos Santos Rodríguez, de 32 años. La policía de Comodoro, en ese estado del centro oeste de Brasil, entró en contacto con personas próximas al sospechoso y luego de negociaciones, este martes se presentó en la sede policial, detalló la nota oficial. La justicia de Brasil suspendió temporalmente el indulto concedido por Bolsonaro a militares y policías. La decisión se tomó como respuesta al pedido de la Procuraduría General de la República, que firmó la presidenta del Supremo Tribunal, Rosa Weber, y se publicó en la víspera. En este sentido, será analizado por el relator del caso, Luis Fux, para que tenga vigencia. Los beneficiarios habían sido condenados por los tribunales, incluidos los involucrados en la masacre de Canandilú. En el momento del hecho, el homicidio calificado, delito por el que fueron condenados los responsables de la masacre, no era considerado un delito atroz, mientras que la sanción legal cambió en 1994. Entre tanto,
La decisión sobre la medida tomada por el presidente Jair Bolsonaro el pasado 22 de diciembre de 2022 también debería pasar por el Pleno de la Corte Suprema, independientemente de la decisión concebida por Fuchs. El gobierno venezolano impone condiciones para la continuación del diálogo con la oposición. El jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, exigió el martes la liberación de fondos bloqueados por las sanciones internacionales contra el presidente Nicolás Maduro, según se había acordado en la última reunión en México a finales de 2022. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra. Los fondos en disputa serán manejados por la ONU para financiar proyectos sociales, aunque no ha habido noticias sobre la movilización del dinero. La Oficina de Control de Activos Financieros de Estados Unidos no respondió a la consulta de AFP sobre el tema. La advertencia de Rodríguez se produce días después de la eliminación del simbólico gobierno interino que encabezó el dirigente Juan Guaidó desde 2019 en medio de profundas fracturas dentro de la oposición. El ala más radical de la oposición venezolana acusó a sus delegados en las negociaciones en México de jugar en favor de los intereses del gobierno chavista. El chavismo exige el cese de las funciones financieras impuestas por Estados Unidos, que no reconoce la reelección de Maduro en 2018. Por su parte, la oposición pide un cronograma para las elecciones presidenciales previstas en 2024 con garantías y el levantamiento de inhabilitaciones a posibles candidatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el uso excesivo de la fuerza en Bolivia. El gobierno de Luis Arce recibirá la visita de una misión técnica del Grupo Especial de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre la crisis social y política de 2019 en el país. La entidad repudió enfáticamente tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por grupos organizados, así se lee en un comunicado. Los organismos anunciaron que siguen de cerca las manifestaciones que se iniciaron el 28 de diciembre en protesta por la detención de Camacho en el marco del caso Golpe de Estado de 2019. La Comisión Internacional de Derechos Humanos destacó que, según los registros del Defensor del Pueblo Boliviano, se han producido al menos 25 casos de vulneración de los derechos humanos. De otro lado, la Comisión ha tomado conocimiento del reporte de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un ministro, criticaron. Organizaciones sociales, el campo y la ciudad marcharon en Sucre para pedir cárcel para Luis Fernando Camacho. La manifestación hacia la sede del Tribunal Superior de Justicia en apoyo al gobierno de Luis Arce fue una respuesta a los seguidores de Camacho en Santa Cruz de la Sierra, donde hace semanas se viven distintas marchas que piden la liberación del político opositor. Los manifestantes reclamaron 30 años de cárcel para Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que está detenido desde diciembre pasado por su rol en el golpe de Estado al expresidente Evo Morales, ocurrido en noviembre de 2019. Argentina. Mantienen alerta amarilla por calor en 11 provincias. La ola de calor ha afectado a varias regiones de Argentina, al punto que 11 provincias del país sudamericano y la ciudad autónoma de Buenos Aires continúan en alerta amarilla, según el Servicio Meteorológico Nacional.
por las temperaturas entre los 35 y 40 grados que deben seguir por algunas jornadas, el Servicio Meteorológico mantiene bajo advertencia meteorológica a gran parte del país. Llaman a la población a mantenerse hidratada, evitar la actividad física, la exposición al sol y a las altas temperaturas, usar ropa liviana y de colores claros. Argentina registra incendios que afectan al menos a 14 provincias y un parque nacional por larga sequía. Según el informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Santa Fe es uno de los distritos donde más incendios forestales se producen de forma simultánea. Algunos de ellos están más activos y otros están controlados, como varios focos a los márgenes de una autopista. El 5 de enero, el gobierno prorrogó la declaración de emergencia ígnea en todo el país por otro año debido a la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales y de pastizales que atribuyó a un fenómeno multicausal que abarca la quema de terrenos para deforestar e incentivar el pastoreo de animales. Argentina es afectada por incendios recurrentes desde hace 3 años que han devorado cientos de miles de hectáreas en un contexto de escasez de precipitaciones, temperaturas elevadas y un bajo porcentaje de humedad. En el país vecino, Uruguay, también se extiende la emergencia agropecuaria ante el déficit hídrico. El gobierno extendió este martes por 90 días la emergencia agropecuaria para la ganadería, la lechería, la horticultura, la fruticultura y la agricultura debido a la situación agroclimática que atraviesa. Este martes, el ministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Matos, remarcó en una rueda de prensa que hay una falta de humedad en el suelo generalizada en todo el país, al tiempo que remarcó que los informes meteorológicos que le entregó el Instituto Uruguayo de Meteorología son poco auspiciosos. Claramente estamos en una situación de sequía prolongada que ya hace más de 3 años que venimos en este patrón de déficit hídrico y tenemos una sequía consolidada, detalló. Por otra parte, Matos dijo que 1.300 productores ya solicitaron recursos para poder llevar adelante la situación que viven. Asimismo, indicó que Uruguay tendrá una disminución productiva, ya que incluso aquellas personas que tengan riego tendrán también frutos de menor calibre, aunque apuntó que estos siguen siendo de buena calidad. En Chile comienza el proceso constituyente para una nueva Carta Magna. El Parlamento debe designar la próxima semana un comité partidario de expertos compuesto por 12 personas elegidas por los diputados y 12 por los senadores, que comenzará a trabajar en marzo y por 3 meses en un borrador de nueva constitución y que tendrá derecho a voz durante todos los meses de trabajo y bastante influencia. El 6 de febrero, en tanto, finaliza el plazo para que las distintas fuerzas políticas postulen a sus candidatos para conformar el órgano redactor. Compuesto por 50 personas, el Consejo Constitucional se elegirá el 7 de mayo próximo mediante el mecanismo de sufragio obligatorio. Comenzará su trabajo el 7 de junio y tendrá 5 meses para redactar la propuesta, que debería estar acabada el 7 de noviembre próximo. El Papa Francisco recibirá este viernes al presidente de Paraguay. Mario Abdo Benítez viajó a Roma, donde estará entre el día y el sábado acompañado de la primera dama Silvana López como parte de la delegación paraguaya que saludará tras la reunión al pontífice argentino.
Se trata de la segunda visita del presidente de Paraguay a Francisco después de la de noviembre de 2018, cuando Abdo Benítez invitó al Papa a visitar por segunda vez el país después de su viaje de julio de 2015. En aquella reunión, Francisco y el presidente paraguayo examinaron la situación del país con especial referencia a la promoción social y el apoyo a la familia, a la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico. El día siguiente, 21 de enero, Francisco también recibirá en audiencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien inició el pasado viernes un periplo por Europa que lo ha llevado por España y también irá a Suiza para participar en el foro de Davos. Estas son las noticias económicas más importantes del día. El ministro de Hacienda de Brasil eliminará el déficit fiscal para crecer más que el resto del mundo. En una sesión en el Foro Económico Mundial de Davos, Fernando Haddad dijo que la prioridad del gobierno de Lula da Silva es eliminar el actual déficit en las cuentas públicas para permitir que el gigante latinoamericano vuelva a crecer a una tasa que duplique la del resto del mundo. Haddad aseguró que tras 8 años seguidos de déficit primario en las cuentas públicas, Brasil necesita volver a gastar menos que lo que recauda para garantizar la estabilidad de la economía e impulsar el crecimiento. Además, dijo que una herramienta esencial para eliminar el déficit es la aprobación de una reforma tributaria que el gobierno presentará al Congreso en los próximos meses y que espera que esté aprobada este año. Luis Arce destacó la fortaleza económica de Bolivia en 2022. El presidente de ese país aseguró hoy que retornaron a la senda del crecimiento sobre la base del trabajo y el esfuerzo, y puso como ejemplo el incremento de las recaudaciones tributarias. Frente a una desaceleración económica a escala global, la economía boliviana se hace más fuerte. En 2022, las recaudaciones tributarias del mercado interno crecieron 17% respecto a 2021, llegando a más de 4.000 millones de dólares, escribió en su cuenta de Twitter. El presidente afirmó que con un índice de precios al consumidor de 3.12%, el país cerró el año pasado con la inflación más baja de la región, y agregó que ese es el resultado de nuestro modelo económico social comunitario productivo que cuida el poder adquisitivo de la población. La actividad económica del Perú sigue mostrando señales de debilidad. El impacto de las manifestaciones sociales en diciembre y los indicadores de actividad disponibles para ese mismo mes muestran un crecimiento económico con un sesgo a la baja. La actividad económica del Perú creció solamente 1.7% interanual en noviembre, una cifra algo menor a la del mes previo y por debajo de lo anticipado por el mercado, según reveló un reciente informe privado. Por otra parte, el componente no primario del PBI continúa perdiendo dinamismo en un contexto en el que es cada vez menor el impacto positivo del rebote post-COVID y en el que las condiciones para el gasto privado son menos favorables. Como referencia, en un escenario en que el PBI mantiene el nivel alcanzado en noviembre sin cambios hasta diciembre, la expansión de la actividad en 2022 sería, de acuerdo con los estimados, que es del 2,5%. Supermercados de Argentina advirtieron que el control de camioneros puede provocar la deserción de algunas cadenas al programa Precios Justos.
El titular de la federación que nuclea a estos comercios, Víctor Palpacelli, adelantó que quienes se sumaron evalúan bajarse y los que todavía no participan optarían por no adherirse como consecuencia del control paraestatal que promueve el gobierno nacional y ejecuta el gremio de Hugo Moyano. Los supermercados afirmaron que la participación del sindicato de camioneros y de organizaciones sociales en el control del programa Precios Justos desalienta la participación de ese eslabón de la cadena y conspira entonces contra el éxito del plan oficial. Palpacelli sostuvo que necesitan la seguridad de la provisión de la mercadería por parte de la industria, ya que cada vez se hace más difícil cubrir costos y equilibrar los resultados. Buenas noticias para el turismo mundial. El número de viajeros extranjeros se duplicó en 2022 y este año se acercará a los niveles previos a la pandemia por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La Organización Mundial de Turismo, OMT, una agencia de la ONU, señaló que más de 900 millones de personas realizaron viajes internacionales el año pasado, el doble que en 2021, aunque esa cifra representa aún el 63% de 2019, año anterior a la pandemia de COVID. Todas las regiones del mundo registraron incrementos. En Oriente Medio, las llegadas de turistas internacionales aumentaron al 83% de las cifras prepandémicas. Europa llegó casi al 80%, mientras que África y América recuperaron alrededor del 65% de los visitantes. El repunte fue menor en la región de Asia-Pacífico, que alcanzó solo el 23% del nivel prepandemia por ser la que mantuvo más restricciones. Según las proyecciones de la OMT, la dinamización de la industria se acelerará en 2023, gracias sobre todo al levantamiento de las medidas a los viajes al extranjero por parte de China, luego de 3 años de bloqueo. El organismo señaló que hay motivos para ser optimistas, pero advirtió que la recuperación total dependerá de otros factores como la evolución de la guerra en Ucrania y los altos índices de inflación que golpean a casi todo el mundo. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día. Tensión diplomática en la CELAC. López Obrador, Ortega y Lasso no participarán en la cumbre de Buenos Aires. Los presidentes de Ecuador, de México y de Nicaragua formarán parte de la cumbre de la CELAC que se realizará el próximo 24 de enero. Con el mexicano existe una tensión desde que no se pusieron de acuerdo con el candidato de consenso en América Latina para ocupar la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo. En paralelo, la relación con Ecuador se vio afectada por el pedido de asilo político en Argentina de la exministra de Correa, María de los Ángeles Duarte Pesantes, condenada a 8 años por corrupción. Por otra parte, pese a la crisis política que se desató en Brasil, Lula da Silva se comunicó en los últimos días con Alberto Fernández, con quien mantiene además una amistosa relación personal, para comunicarle que él sí participará de la cumbre. Ambos mandatarios se mantuvieron en contacto desde que empezaron los violentos disturbios el domingo provocados por miles de personas que simpatizan con Jair Bolsonaro y que destruyeron las instalaciones de diversos edificios públicos como la sede del gobierno del Planalto en Brasilia, el del Congreso y también el del Tribunal Superior Federal que alberga a los tribunales del vecino país. La primera dama ucraniana le entregó a los líderes reunidos en Davos una carta de Zelensky.
La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, entregó esta misiva dirigida a varios líderes políticos, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Suiza, Alain Berset. Zelenska ha sido una de las principales oradoras de la primera jornada de sesiones del Foro Económico Mundial, que confirmó su presencia solo en las últimas horas por razones de seguridad. Zelenska puso énfasis en la necesidad de actuar con unidad para poner fin a la agresión militar de Rusia contra su país y encontrar una fórmula para la paz. Suiza rompió su tradicional neutralidad ante la guerra en Ucrania y se sumó a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, pero mantiene su negativa a permitir que países a los que ha vendido armas las transfieran a Ucrania. Por su parte, Xi Jinping se ha pronunciado en favor de la paz, pero sin denunciar a Moscú por su agresión. No obstante, Zelenska enfatizó ante su audiencia que vuestra influencia combinada es más grande que los desafíos y que solo con unidad la paz podrá retornar. Ucrania da por concluidos los servicios de rescate en Dnipro. Los servicios de rescate anunciaron el fin de las operaciones de búsqueda entre los escombros del edificio destruido por un bombardeo ruso el sábado en Dnipro. En el bombardeo ruso contra un bloque de viviendas murieron un total de 45 personas, 15 de ellas todavía sin identificar. 20 personas siguen desaparecidas y 79 resultaron heridas, 16 de ellas niños. El ataque es uno de los más mortíferos cometidos contra civiles desde que empezó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. El Kremlin niega que sus fuerzas estén detrás del bombardeo y apuntan a un misil de las fuerzas antiaéreas ucranianas. Más de una veintena de personas continúan desaparecidas tras el bombardeo con misil efectuado contra un edificio de viviendas de Dnipro, en Ucrania. La presidencia ucraniana informó que el martes por la mañana se halló el cuerpo de un niño entre los escombros. Los servicios de rescate informaron en su último balance que 39 personas fueron rescatadas y 79 resultaron heridas, de las que 16 son niños. El bombardeo es uno de los más mortíferos cometidos contra civiles desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El sábado, un misil destrozó un edificio de viviendas de Dnipro, devastando más de 200 apartamentos, según afirmó el consejero de la presidencia ucraniana. Por su parte, Rusia negó cualquier implicación en la matanza. Un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de niños en Ucrania. Hay al menos 18 muertos, entre ellos el ministro de Interior. El jefe de la administración militar de Kiev, Olseki Kuleva, aseguró que en el momento de la tragedia había varios empleados dentro de la guardería. 18 personas, entre ellas 3 niños y el ministro del Interior de Ucrania, Denis Moharsky, murieron al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería en las afueras de Kiev, según informaron este miércoles las autoridades ucranianas. En total, se sabe actualmente que han muerto 16 personas, declaró inicialmente el jefe de la Policía Nacional, Igor Klimenko. Entre los fallecidos hay varios altos cargos, entre ellos el ministro del Interior, Denis Moharsky. Frío polar, viento huracanado, nieve y lluvias intensas salpican a España. Con olas gigantescas de hasta 9 metros que han motivado la activación del aviso rojo y temperaturas muy bajas,
han comenzado esta semana en el Cantábrico debido al fuerte temporal asociado a las dos borrascas. Este fenómeno ha azotado también el litoral atlántico y ha propiciado el cierre del paseo marítimo, las playas y los parques en toda la zona norte de España. El viento que ha generado la aparición de estos fenómenos costeros también ha golpeado algunas regiones del interior y ha activado avisos en distintas provincias de Castilla y León. También la nieve ha empezado a caer con intensidad en los puntos más altos de la península, donde ha obligado a cortar carreteras y se prevé que la cota se desplome en los próximos días. No obstante, el oleaje y la nieve no son los únicos fenómenos que han causado estragos en el noroeste. También la lluvia está castigando la zona y ha provocado el desbordamiento de varios ríos en Cantabria y Galicia y ha desatado la alerta en diversos cauces de Castilla y León. Por el agua, en el municipio orensano de Vilamartín de Valdeorras, las precipitaciones han ocasionado el derrumbe de un puente con la consiguiente incomunicación de 40 vecinos. Las vías más afectadas se encuentran en las provincias gallegas de Lugo y Ourense, así como Asturias, Cantabria, Soria, Burgos, Palencia, Navarra, Vizcaya y Girona. Preocupación en Bolivia por el aumento de casos de dengue. La Gobernación de Santa Cruz analiza declarar alerta roja en los próximos días ante la suba de contagios y los 4 fallecidos reportados hasta el momento. 13 municipios cruceños reportan casos y el 80% de los distritos municipales presenta una alta infección de esta enfermedad. Estamos fuera de la situación de control de la enfermedad y ya estamos en situación de epidemia. Por ello, el equipo técnico emitirá los siguientes días la alerta roja, anunció el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Carlos Hurtado. También mencionó que el incremento de casos de la enfermedad solía registrarse en febrero o marzo históricamente. La enfermedad se manifiesta con malestar general, dolores de cabeza, fiebre y molestias musculares que pueden derivar en cuadros hemorrágicos más complicados. El insecto que provoca el mal se reproduce en épocas de frecuente lluvia en zonas cálidas de Bolivia y para ello aprovecha cualquier espacio de agua estancada como neumáticos abandonados, escombros o pantanos, por lo cual las autoridades han recomendado deshacerse de este tipo de materiales. La policía alemana detiene a Greta Thunberg tras las protestas por el cambio climático en Alemania. La activista sueca se encuentra entre un grupo de manifestantes desalojados tras una sentada en la mina de Garzweiler. Thunberg fue retirada por la fuerza sin oponer resistencia mientras protestaba en la mina de carbón a cielo abierto en Lützera. La activista sueca, que se unió a los manifestantes el viernes, fue vista sentada sola en un gran autobús de la policía después de haber sido identificada. Un portavoz policial dijo inicialmente que aún no estaba claro qué sucedería con Thunberg. La policía justificó el desalojo en que permanecer en ese lugar era peligroso, por lo que se procedió a llevarse una a una en volandas a las personas que participaban en la acción de protesta. Pero finalmente fueron detenidas, aunque no han explicitado qué cargos presentarán contra ellos las fuerzas policiales.